Enterrados bajo otros 63 libros de la Biblia, hay 3 libros que desafían la comprensión humana en cuanto a sus orígenes. Se les conoce como los Evangelios sinópticos, que significa que son semejantes en narración y en contenido. Literalmente, docenas de historias y citas aparecen en cada uno de estos libros, que son idénticos o casi idénticos a los relatos que aparecen en uno o en ambos de los otros 2 evangelios. Y a su vez, simplemente no son copias del mismo libro. Cada libro es diferente del otro, lo suficientemente diferentes que cada uno contiene historias enteras que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. E incluso en las historias que tienen en común, cada una de ellas contiene detalles que son únicos para sí mismos. Por un lado, la evidencia sugiere que cada uno de ellos escribió independientemente su propio relato de la vida y las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Y la evidencia también sugiere que cada uno de ellos ha copiado de los otros para que logren llegar a una consistencia tan increíble en la mayoría de lo que dicen. Hay un principio recurrente a lo largo de la Biblia que se resumen con las palabras 2 o 3 testigos. Una persona que habla por su cuenta puede estar diciendo la verdad, pero en asuntos muy importantes es mucho más seguro estar del lado de la precaución. Así que es mejor presentar 2 o 3 testigos independientes para verificar la verdad del asunto. Así se trataban los casos legales en el Antiguo Testamento. Un delincuente no podía ser ejecutado con el testimonio de un solo testigo. Jesús también prometió que Él estaría presente en medio de nosotros solo cuando hay 2 o más de nosotros unidos en servicio a Él. Y el Apocalipsis predice que no habrá 1, sino 2 testigos que prepararán al mundo para la segunda venida de Jesús. Cuando hay algo de gran importancia dependiendo de su autenticidad, no solo se nos permite, sino que estamos más o menos obligados a tener un segundo o un tercer testigo. Tal debe ser el caso con respecto a las cosas absolutamente increíbles que este predicador itinerante, el hijo carpintero de Nazaret, se atrevió a decir. En esos 3 evangelios, Jesús dijo que había sido enviado aquí en la tierra para revelar la voluntad del Creador del universo. También dijo que podía perdonar pecados y que podía ofrecer la vida eterna a tantas personas como Él quisiera para darles semejante regalo. Todo lo que necesitamos hacer es mostrar con nuestras acciones que le creemos cuando nos dice cosas tan asombrosas. Él fue más allá y enseñó a sus seguidores a renunciar literalmente a todo lo que tenemos, a dejar nuestras familias, renunciar a nuestros trabajos e ir a todo el mundo predicando las buenas nuevas de ese gran reino celestial basado en la fe y el amor. Tuvo la osadía para decirnos que debíamos estar preparados para literalmente sufrir tortura y hasta morir en obediencia a Él. Ciertamente, estas semejantes afirmaciones requieren evidencia de que realmente están viniendo de la fuente más confiable de todas, de Dios mismo. En esos 3 libros, los Evangelios sinópticos, se relata que Jesús sanó a personas milagrosamente. Caminó sobre el agua, alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y unos cuantos peces. También resucitó a muertos y luego que Él mismo resucitó después de haber muerto. Pero cualquiera puede escribir un libro haciendo semejantes afirmaciones. No sería tan difícil lograr que 3 personas conspiren juntas para escribir un libro como este. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que este mensaje en particular realmente ha venido de Dios? Bueno, una de las declaraciones que he hecho en numerosas ocasiones en este canal es que solo necesitamos experimentar con las enseñanzas de Jesús nosotros mismos para ver la provisión de Dios, para ver cómo nos alimenta y cómo nos viste mientras nosotros salimos por fe. Bueno, esa es la prueba definitiva. Pero hoy quiero examinar más de cerca el milagro de los orígenes de esos 3 libros como evidencia adicional del sello autoritario de Dios sobre ellos.
En otro libro se cita a Jesús diciendo que volvería a nosotros como espíritu con el propósito principal de recordarnos todo lo que le había dicho a sus primeros seguidores cuando él caminó por la tierra. Ahora, ese es el propósito principal de la venida de este milagroso Espíritu Santo, para recordarnos, incluso sobrenaturalmente si fuera necesario, todo lo que Jesús enseñó. Y tenemos ese recuerdo de la forma más objetiva y demostrable en estos tres evangelios sinópticos. Tres testigos independientes con una similaridad increíble que nos recuerdan casi palabra por palabra todo lo que Jesús dijo. Pero este milagro ha pasado desapercibido durante siglos, principalmente a través de suposiciones falsas que no han sido analizadas bien. Lo que la mayoría de nosotros suponemos es que estos tres escritores tenían más o menos acceso al mismo material, del cual unos escogieron ciertas historias y los otros eligieron otras. Nos imaginamos a tres hombres reunidos en una mesa hablando sobre qué historias y qué detalles incluir y qué excluir. En la mayor parte están de acuerdo y, a la vez, cada uno también está en desacuerdo. Por ejemplo, Lucas incluyó la historia del buen samaritano y el hijo pródigo, mientras que Mateo y Marcos prefirieron no incluir eso. Y Mateo redacta sobre las ovejas y las cabras, la parábola de las 10 vírgenes y la maldición de la higuera, los trabajadores de la viña, la moneda en la boca del pez, Jesús caminando sobre el agua y muchas otras cosas que Lucas aparentemente no les tomó interés. Ahora, ¿por qué algunos de ellos haría algo así? Reunirse e intercambiar algunas notas con los demás definitivamente no es como lo hicieron. De hecho, ni siquiera pudo haber sido de esa manera. Si estos tres hermanos en Cristo se hubieran puesto de acuerdo para trabajar juntos en tal proyecto, lógicamente se les habría ocurrido elaborar un solo documento que combinara los recuerdos de cada uno de ellos para hacer una colección más completa de los acontecimientos, las enseñanzas y la vida de Jesús que pudieran recopilar juntos. Porque obviamente, eso es lo que cada uno de ellos buscó hacer independientemente. No habría necesidad de tener tres versiones diferentes. Tal situación solo habría causado confusión. Por otro lado, si sus desacuerdos se hubieran basado en desconfianza de los otros, tendrían fuertes y específicos argumentos en contra de la veracidad de los otros dos. Entonces, es casi seguro que tendrían que decirlo y no se habrían esforzado tanto en copiar palabra por palabra lo que los supuestos oponentes habían escrito en las historias que sí estaban de acuerdo. Esta es la base del misterio que rodea a estos tres evangelios. Su increíble unidad y a la vez es obvio que son independientes. Los expertos están de acuerdo en que no podrían haber tenido tantas diferencias en lo que escribieron si hubieran trabajado juntos. Tuvieron que haber escrito independientemente. Entonces, ¿cómo explicamos las consistencias? Una teoría que funciona hasta cierto punto es que Marcos se escribió primero. Después, Mateo y Lucas tomaron lo que había escrito Marcos y cada uno de ellos le añadió un poco basándose en sus propios recuerdos. Esto explicaría por qué Marcos dejó fuera tantas cosas que los otros incluyeron. Simplemente se olvidó mencionar muchas otras historias. Luego, Mateo y Lucas vinieron mucho más tarde para mejorar lo que Marcos había escrito. Aún con esta teoría no da ninguna explicación de por qué omitieron algunas cosas. Entre otras cosas, Mateo se negó a contar la historia del hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum y también eligió omitir cualquier mención de Jesús ascendiendo al cielo. Mientras que Lucas no mencionó nada de Juan el Bautista siendo decapitado por Herodes y tampoco hizo ninguna referencia de Jesús caminando sobre el agua o la vez que maldijo la higuera, y hay varios otros milagros que ninguno de ellos sintió dignos de incluir en sus escritos, aunque Marcos sí los incluyó en el suyo. Pero esto ni siquiera es cercano a lo que Marcos dejó fuera de sus escritos. Por lo tanto, es más fácil pasar por alto la indiferencia que supuestamente Mateo y Lucas tuvieron por las cosas que Marcos escribió, y esperar que la gente no los cuestionaran por eso.
Y hay un problema mucho mayor con el siguiente paso de esta teoría. La teoría de que Marcos nunca vio lo que Mateo y Lucas escribieron porque él escribió muchos años antes de que ellos escribieran. Y aquí está el problema. Incluso si justificas a Mateo y a Lucas por dejar fuera mucho de lo que Marcos escribió en sus propias narraciones, que por cierto son más largas, no es posible justificar que Mateo y Lucas tengan tantas diferencias entre ellos dos. Y solo decir que uno o otro entre Mateo y Lucas escribió último no resuelve el problema. Hay la misma evidencia como para decir que Mateo escribió su evangelio a lo último, como lo hay para decir que Lucas escribió último. En cada caso, de hecho, los tres de ellos incluyen material que sugiere evidencia que copiaron de los otros dos para que hayan sido tan consistentes. Pero de igual manera, la misma evidencia sugiere que ninguno de ellos podría haber visto todo lo que los otros dos escribieron, al dejar fuera tanto material poderosamente significativo fuera de su propia versión. En pocas palabras, parece ser que cada uno de ellos tuvo conocimiento limitado de lo que los demás escribieron. Y sin embargo, lo que tienen en común sale tan perfectamente coherente con lo que los otros escribieron que simplemente no podría haber sucedido por coincidencia. Hay un hilo común unificador que desafía toda la evidencia de que cada uno escribió independientemente, y ese hilo es la notable consistencia en lo que dicen. Ahora, lo que yo diría es que la explicación más obvia es esta. El Espíritu Santo guió a cada uno de ellos mientras escribían independientemente lo que podían recordar. El Espíritu Santo los guió para ser precisamente consistentes con los otros dos. No tan consistentes como para producir copias exactas, pero lo suficientemente similares para que quede claro que hay una autoridad milagrosa detrás de lo que dijeron. Cada palabra estaba siendo establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dios no los privó de su voluntad, ni tampoco les dio memorias superhumanas, pero trabajando con lo que recordaban, les dio a cada uno las mismas palabras, hasta el punto que no puede haber nada que niegue que esto sea milagroso. Sí, un milagro de proporciones bíblicas, de la manera más grande posible, y lo hizo con un propósito claro: el poner su sello de aprobación en lo que esos 3 hombres escribieron. Eso supera con creces la evidencia de autenticidad más que cualquier otro incidente o pasaje existente en toda la Biblia. Bueno, te dejo con solo esta ilustración de los muchos pasajes que estos 3 hombres recordaron exactamente con las mismas palabras. Estoy seguro que esta, en particular, testifica el significado eterno que estos 3 evangelios sinópticos tienen sobre cualquier otra cosa escrito. Cada uno de ellos declaró que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Gloria a Dios, muy cierto, muy cierto. No podemos dejar de sorprendernos por la evidencia que el Creador del universo nos ha dado, en lo que les trajo a la memoria de esos 3 hombres. Ahora, si me lo permites, puedo agregar una nota más. Hay 2 argumentos para debatir lo que acabo de decir, así que de una vez los voy a compartir. El primer argumento: es posible que tanto Mateo como Lucas trabajaron a partir de algunos otros documentos desaparecidos e imaginarios, que incluyen algunas cosas que Marcos escribió, pero no todo. Así que por eso cada uno perdió alguna información importante. Mi respuesta a eso es que volvemos a donde empezamos. ¿De dónde salieron esos manuscritos imaginarios? Y cómo es que son casi perfectamente similares en sus palabras. El otro argumento es que simplemente los 3 escribieron en grandes segmentos de la escritura de lo que habían memorizado durante los años entre el día de Pentecostés y cualquiera que sea la fecha en que escribieron los 3 evangelios. De hecho, es muy probable que los primeros cristianos hubieran memorizado mucho de lo que Jesús dijo e hizo, y lo transmitieron a otros a través de repetirlo oralmente. Pero eso tampoco responde a la pregunta de cómo fue que todas esas historias fueron recordadas perfectamente idénticas en sus palabras, aunque algunas iglesias dejaron fuera algunas partes y fragmentos que otras iglesias sí incluyeron. Para empezar,
¿De dónde fue que sacaron esas palabras? Y si historias enteras pudieron haber sido excluidos debido a fallas en los recuerdos de varias congregaciones, entonces, ¿cómo fue que se conservaron perfectamente las palabras idénticas? ¿Ves cómo existe el mismo problema en las tres teorías? El mismo misterio rodea a todos los manuscritos, a la tradición oral y a los mismos tres escritores del Evangelio. ¿Cómo pudieron haber sido tan diferentes y tan idénticos al mismo tiempo en lo que cada uno de ellos incluyó? La única explicación a este misterio es que solo pudo haberse logrado a través de la intervención del Espíritu Santo, que hizo exactamente lo que Jesús prometió que haría. El Espíritu Santo iba a traer a nuestra memoria todo lo que Jesús dijo e hizo. Gloria a Dios por esta evidencia tan poderosa de su intervención al darnos estos tres libros. Solo queda una pregunta por responder. ¿Qué vas a hacer tú con este gran milagro que Dios hizo para entregarte este gran mensaje? Por favor, calla sobre la roca de las enseñanzas de Cristo hoy y déjate ser quebrantado por ellas, antes de que ellas caigan sobre ti y te pulvericen cuando Él regrese, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Amén.